La decisión de que Evo Morales sea o no sea habilitado como senador para las próximas elecciones, para permanecer dentro de la Asamblea Legislativa, es un tema muy álgido, porque existen diferentes posturas, diferentes posiciones, diferentes grupos. Y obviamente esta determinación lo que va a ocasionar de acá en adelante es un destino, no solamente jurisdiccional, sino también político, que va a acarrear consecuencias, dicen algunos de los analistas. Hoy queremos conversar con Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista que nos acompaña en este contacto virtual. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Héctor. Es un placer estar con ustedes. A su criterio, con toda la vasta experiencia que tiene, ¿Evo Morales puede o no puede ser habilitado para legislador? Bien, haciendo un análisis de ponderación en base a la resolución emitida por el Tribunal Departamental o Tribunal Electoral, considero que no va a ser habilitado por el tema de la permanencia. Acá se trata de interpretar el artículo 149 de la Constitución Política del Estado y establecer matemáticamente, antes de las elecciones, el señor Evo Morales estuvo en permanencia hasta 2 años. La respuesta es ingresar al calendario, verificar aquello y decir si estuvo o no estuvo. Es así de sencillo. Consiguientemente, haciendo un cálculo de calendario, el señor Evo Morales no ha estado en permanencia en la ciudad de Cochabamba, por el departamento de Cochabamba. De todas maneras, ya el tema del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, la coyuntura histórica que él ha vivido cuando estaba en función de gobierno, no es competencia del Tribunal Constitucional en este momento. Eso será para un tema de un proceso ordinario, un proceso penal internacional, pero analizando muy bien y viendo el sentido lato y taxativo de lo que establece la norma constitucional, considero muy poco viable de que Evo Morales vaya a tener triunfo en la acción de amparo constitucional. Los abogados de Morales en este momento se basan en una sentencia constitucional, la 24/2018, que habla sobre una residencia intermitente. ¿Es válida o no es válida para presentar como justificativo? Bueno, lo intermitente hay que ver. Es decir, es como un foco. Yo prendo, yo apago, yo prendo, apago. Yo salgo del país, vuelvo al país. Lo que pasa es que esa jurisprudencia habría que aplicarla a la realidad histórica del momento, ¿no es cierto? No es decir, yo estoy viajando por X motivo, por un momento a Chile, a México, a Buenos Aires, bueno, no sé yo. Sin embargo, la permanencia establecida en la Constitución hay que saberla interpretar. Evidentemente existe una jurisprudencia en el Tribunal Constitucional que establece esa figura jurídica. Sin embargo, el Tribunal Electoral ha hecho una fundamentada resolución y habrá que ver cuál es el fundamento definitivo del vocal dirimidor que vaya a fundamentar y inclinarse por una de las dos posiciones. Sin embargo, esto no es definitivo. Si bien es de cumplimiento obligatorio el fallo que vaya a dar la Sala Constitucional con el vocal dirimidor, esto va a ir en consulta y en revisión a Sucre, al Tribunal Constitucional, donde puede modular esa sentencia constitucional o puede ratificarla o puede ampliarla, puede revocarla, en otras palabras, y puede hacer una nueva fundamentación para poder establecer una nueva línea, una nueva jurisprudencia. En todo caso, la decisión final sobre este tema tan complicado no la tendrá el juez dirimidor, sino el Tribunal Constitucional Plurinacional en la capital. Por supuesto. Pero, sin embargo, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, existe un cumplimiento inmediato y obligatorio por parte del órgano electoral cuando la Sala Constitucional y el vocal dirimidor emitan las resoluciones en la ciudad de La Paz. Esas resoluciones de cumplimiento inmediato. Consiguientemente, paralelamente a que vaya en consulta a la ciudad de Sucre, al Tribunal Constitucional, ese fallo se va a cumplir, ya sea de forma positiva o de forma negativa para el señor Evo Morales. Usted dice que, por ejemplo, no es competencia tanto del Tribunal Constitucional, por ejemplo, acá en La Paz, realizar este tipo de determinaciones. El Tribunal Supremo Electoral ha dado su decisión con respecto a la no habilitación de Evo Morales como candidato. En el caso de que la justicia falle a favor de Evo Morales, ¿habría una violación en cuanto a la independencia de poderes, doctor? De ninguna manera. Lo que pasa es que acá hay los pesos y contrapesos.
El Tribunal Constitucional está diseñado en su estructura, no solo en el país, en todos los países que tienen Tribunal Constitucional, de hacer un control sobre las decisiones que vayan a emitir los otros órganos del Estado, el Ejecutivo, el Judicial, el Electoral. El Tribunal Constitucional, como guardián, tiene que ver si las resoluciones emitidas por los otros poderes están dentro del marco de la Constitución. Es por eso que existe pues un principio. Yo debo pensar conforme a la Constitución, debo obrar conforme a la Constitución y debo decidir conforme a la Constitución. Consiguientemente, bajo ese principio, yo considero tener mucha prudencia y estamos en manos de ese vocal dirimidor, cuyo fallo va a ser de cumplimiento inmediato, y estaríamos definitivamente en manos del Tribunal Constitucional, que reitero, puede ratificar esa jurisprudencia en la que están basándose los abogados de Evo Morales, o puede modularla, puede modificarla, porque recordemos, la coyuntura política es totalmente distinta. El Tribunal Constitucional muchas veces ha recibido presiones de los gobiernos anteriores, puede recibir también presión actual del gobierno actual, no sabemos. Consiguientemente yo me apego y yo convoco a la ética, a la independencia que vaya a tener el vocal dirimidor y que no se deje presionar por nadie, porque acá está jugándose el futuro no solamente de Evo Morales, sino de toda la gente que sigue a Evo Morales o de la gente que está en contra de Evo Morales. Lo que pasa es que hay que darle paz social a este país y queremos pues un Tribunal Constitucional sumamente independiente. Sobre lo que usted dice, entonces, ¿cómo es que se llega a escoger a este vocal dirimidor que prácticamente va a tener en sus manos el destino de Morales, para que la gente pueda entender un poco mejor? Bueno, como hay un empate, la Sala Constitucional no puede emitir un fallo definitivo en este momento. Cuando hay el empate, hay un antagonismo entre ambos vocales. Lo que hace es el sistema informático. El presidente de esa sala hace un sorteo, mediante computación, hacen un sorteo y tendría que ser el vocal de la sala próxima la que vaya a asumir ese rol de vocal dirimidor. En este caso hay una discusión, se dice que tendría que ser un vocal de la Ciudad del Alto, que correspondería, porque el doctor René Delgado Ecos es de la Ciudad del Alto, él pertenece a esa jurisdicción. Consiguientemente tendría que tocarle el sorteo a un vocal de otra sala constitucional de la Ciudad del Alto. En caso de que existan excusas, ese vocal se vaya a excusar, pasaría a otra sala. Usted dice la Constitución política del Estado es clara con respecto a este tema, pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias judiciales en el caso de que esta autoridad defina que Evo Morales sí es habilitado como candidato? Bueno, una reacción social de los oponentes a Evo Morales. Seguramente habrá movilizaciones, pero yo considero que este tema tiene que ser tratado con una perspectiva política. ¿Hasta qué punto podría enervarle votos al MAS la participación de Evo Morales o su candidatura a senador? En este momento coyuntural yo tengo una posición política particular. Yo diría que Evo Morales debería alejarse de la contienda política por estos días y dejar independientemente a su instrumento político, que es el MAS, que actúe de forma independiente a las decisiones que vaya a dar el MAS de Buenos Aires y deje trabajar al MAS de Bolivia. Consiguientemente, tal vez para unos dirán, bueno, nos conviene pues, que participe Evo Morales porque le vas a estar votos, sobre todo en la clase media. Otros dirán, no, nos conviene que participe porque vamos a sentar votos en el área rural. Yo particularmente tengo una perspectiva particular, muy académica, yo no soy de ningún partido político. Sin embargo, la perspectiva para mí, que podría dar una buena señal al país por parte de Evo Morales, es que él se retire de la candidatura de forma voluntaria y deje trabajar al MAS de Bolivia y el MAS de Buenos Aires se aparte de la contienda electoral y el partido del MAS como instrumento político sea independiente a las decisiones que vaya a dar Evo Morales mientras él resuelva sus temas personales. Doctor, le agradezco mucho por su participación, por acompañarnos y explicar, ampliando más este panorama judicial que estoy seguro para muchos es un poco complicado de entender por cuántas personas deben participar en torno a cuántos jueces tienen que estar presentes y cuál es obviamente la decisión final. Doctor Franklin Gutiérrez, que le vaya muy bien. A usted las gracias, Héctor, y muchas felicidades por su programa. Muchas gracias. 6 de la mañana, 33 minutos. Seguimos avanzando en el programa.